Párrafo 2 de la página 94 dice: Marx, como queda expuesto en parte, está siguiendo la religión de los profetas de Israel. Exige lo que él mismo llama reforma de la conciencia. Recuerden que el tema de la conciencia falsa es cuando, por ejemplo, el proletario asume como modo de representar el mundo en la Weltanschauung la conciencia de la burguesía, la ideología de la burguesía que se expresa en la religión de la opresión, ¿sí? En la religión que es el opio de los pueblos. Entonces, una de las maneras que tiene el proletario de tomar conciencia de sí mismo, de conciencia de clase, es darse cuenta que su condición no es una condición que puede ser redimida en el más allá. Todo placebo religioso que le plantea al proletario la idea de que él se va a redimir en un más allá, y de que en esta historia y de que en esta vida el proletario tiene que sufrir, tiene que padecer, tiene que transitar en el valle de lágrimas, bueno, para Marx es una alienación, es un sujeto que está enajenado de su situación existencial concreta o de su problema social, ¿no es cierto? Entonces, en la reforma de la conciencia se realiza mediante un análisis de la conciencia mixtificada. No bastan para ello los socialismos ni el comunismo. Elemento básico en todo ese análisis es la religión. Los célebres textos, por ejemplo, la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, en que Marx juzga desfavorablemente la religión, son valorados por Rubel de forma original. Reproducimos sus mismas frases. Contrariamente a una interpretación muy extendida, hay ahí un análisis psicosociológico del sentimiento religioso más que una proclamación de ateísmo. Es decir, es un análisis no de la religión en tanto que tal, sino de lo que genera la religión en las sociedades. Si Marx conociera, por ejemplo, la teología de la liberación, que no está hecha para oprimir ni para alienar al individuo y su situación, Marx no tendría problema con la religión, porque Marx no es un ateo ontológico, Marx no niega la existencia de un Dios. Lo que Marx dice es, el Dios que representan los cristianos es un Dios que oprime, es un Dios que controla, o, usando palabras de Foucault, es un Dios que vigila y castiga, es un Dios que controla y que dispone a los sujetos. Entonces, de alguna manera, lo que le va a interesar a Marx es elaborar un ateísmo político, es decir, un ateísmo que se opone políticamente, porque la crítica a la religión es una crítica política, no es una crítica científica, no es que Marx está argumentando que las pruebas de la existencia de Dios son falsas y que es imposible que el universo tenga una causa trascendente. Esos no son temas en los que Marx se va a meter. A lo que Marx le interesa es cómo funciona la religión en la sociedad. Es un análisis sociológico y político de la religión. Es ahí donde hay que circunscribir el ateísmo de Marx, y no en una cuestión así ontológica de si hay un ser trascendente que gobierna el universo. Esos son temas en los que Marx no se ha pronunciado, ¿verdad? Por eso yo le llamo ateísmo político. Ninguna condenación se pronuncia sobre la religión, ningún juicio moral, nos dice Rubel, en cuanto al hombre religioso. Y sin embargo, Marx queda en su análisis de una situación concreta, nos da un juicio de valor fundamental sobre el absurdo de un orden social que se hace posible e incluso inevitable la alienación religiosa del hombre, la búsqueda de consuelos ilusorios, lo que yo les decía, ¿no? Sufrir en el más acá con la esperanza de la bienaventuranza en el más allá. Para Marx eso es una alienación. Decirle al obrero que hace bien en sufrir y en padecer las injusticias de la burguesía, porque él tiene que, después con eso se va a ganar el paraíso, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hacía la religión en ese momento? La búsqueda de consuelos ilusorios, la fuga hacia lo irreal, que obliga al hombre a buscar en la superstición religiosa el remedio a sus males reales. Bueno,
Ese es el problema que va a tratar de atacar Marx, y es por eso que Marx es ateo, ¿no? Pero no es un ateo de la religión en tanto que prescinde de la espiritualidad. Marx desarrolla en muchos capítulos cómo el hombre puede desarrollar su vida espiritual. Y vamos a ver cómo después Marx habla de Cristo y toma a Cristo como ejemplo para vivir la vida cristiana, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que Marx sea ateo y tome a Cristo como ejemplo? Porque el ateísmo de Marx no es un ateísmo ontológico, es un ateísmo político. Y en todo caso, Marx es el primero que desarrolla la teología de la liberación, porque concibe a Cristo como liberador de las opresiones. Marx no está negando a Dios, sino a la religión institucional. En efecto, el humanismo de Feuerbach, que considera al hombre no en su idealidad abstracta, sino en su concentricidad material sensible, es el fruto de su antropología, de su concepción de la alienación del hombre en la religión y de su crítica a Hegel. Recordemos que Marx y Feuerbach pertenecen a lo que nosotros llamamos izquierda hegeliana. La izquierda hegeliana lucha contra la derecha hegeliana porque en la relación del hombre con Dios, la derecha va a decir que Dios es meramente el hombre. En cambio, la izquierda va a decir que el hombre es un Dios para el hombre. Entonces, lo que va a decir Feuerbach es que el hombre es el Dios del hombre y que el hombre ha construido a Dios a su imagen y semejanza. Que Dios no hizo al hombre a su imagen y semejanza, sino que el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Entonces Feuerbach y Marx son de la izquierda hegeliana. En otras palabras, el humanismo de Feuerbach es la conclusión y en cierta manera la síntesis de su hegelianismo, de su naturalismo, de su materialismo. Marx tomará de Feuerbach precisamente el materialismo y aceptará, superándola. Feuerbach dice: Dios no hizo al hombre, sino el hombre a Dios. Su crítica a la religión no depende de la existencia o inexistencia de Dios, sino de la situación histórica en la que la religión no libera, sino que oprime. En Crítica a la filosofía del derecho de Hegel, Marx dice: la crítica de la religión está en lo esencial completada, y la crítica de la religión es la premisa de toda crítica. Fíjense, esto lo toma de Hegel, de Kant. Kant, en que es la Ilustración, dice: nosotros planteamos el pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Criticar la religión. Entonces, para Marx y para Kant, ser críticos es ser críticos con la religión, ¿no? Es muy interesante porque no van a cuestionar el orden social o el orden político. Kant no, Marx sí, digamos, ¿no? Pero utiliza la crítica religiosa como una crítica política. Eso es muy interesante. El fundamento de la crítica irreligiosa es: el hombre fabrica la religión. La religión no hace al hombre. En otras palabras, la religión es la conciencia de sí y el sentimiento de sí del hombre, que aún no ha encontrado o que ya ha vuelto a perderse. Termina la cita. Marx invierte y ya no habla de Dios negativamente, sino de la religión. Es cierto que si en Marx Dios es el fundamento de la justicia social, Marx está siguiendo algo así como un profetismo secular, un mesianismo materialista. ¿Qué filósofo va a tomar las banderas del mesianismo materialista? En la escuela de Frankfurt, la segunda generación de la escuela de Frankfurt, ¿quién es? ¿Se acuerdan? Judío, también judío, murió perseguido por la Gestapo, ¿no? Bueno, ¿Nadie? había varios. Hay varios, sí, pero el más conocido, materialista mesiánico. ¿Althusser? Bueno, no, Más, es mesiánico. No, no es mesiánico, entonces. Walter Benjamin. Claro, Walter Benjamin, ¿sí? Él desarrolla en tesis de filosofía de la historia todo un concepto del Mesías, ¿no? Él dice
No hay que esperar al Mesías al final de la historia. El Mesías ingresa a la historia a través de endijas de la historia. Y esas endijas de la historia son aquellos momentos de humanización donde aparece en el hombre la justicia social, ¿no? Entonces aparece mucho este tema de el Mesías es el que aparece generando condiciones donde la vida humana se hace meramente posible, ¿no? Esos son los momentos del Mesías. Entonces por eso Walter Benjamin es uno de los seguidores de Marx en ese sentido, ¿no? De hablar de un mesianismo materialista. Bien, para nosotros, Dios y la justicia social son indisociables. En cierta manera, inconscientemente Marx, siguiendo a Dilthey con aquello del genio del autor, también está soslayando cierto fundamento religioso a sus propuestas políticas. Por eso afirma Tresmontant, un gran tomista del siglo XX, en todo el Antiguo Testamento el conocimiento de Dios está íntegramente ligado a la justicia, y la justicia a la vida. Yod-He, Vav-He, que son las iniciales hebreas de Yahvé o Yahovai, es el totalmente otro. Esto es muy interesante. ¿Quién va a retomar esta idea del totalmente otro? Karl Barth. ¿Ah? De paso les cuento, les tiro ahí una primicia. Antes de salir mi próximo libro con prólogos del mejor de todos, que ya después se van a dar cuenta quién es el que va a ser es el mejor de todos, ¿no? Es el mejor de todos. Me está haciendo el prólogo al libro sobre el progresismo, pero estoy escribiendo para entretenerme un rato me puse a leer Karl Barth. Así que estoy haciendo una historia de la antropología teológica de Santo Tomás de Aquino a Karl Barth. Ahí le comentaba a Néstor, ¿no? Se va a llamar Antropología Teológica de Tomás de Aquino a Karl Barth, analogía entis, analogía Christi. Y me puse a leer a Barth. Y bueno, ¿quién es el que desarrolla el concepto del totalmente otro, del judaísmo de Marx? Lo va a desarrollar Karl Barth, ¿no? Esa es la idea del totalmente otro. Dios es el totalmente otro. Pero eso no significa solamente que Dios sea un inimaginable e inconceptualizable, sino que Dios, que solo en el acto de la justicia es accesible. ¿Dónde va a aparecer? O sea, es como que Dios no es algo que está ahí en el cielo. Dios no es alguien que está ahí presente. Dios se hace presente en los momentos de justicia, donde hay un acto de amor, donde hay un acto de caridad, donde hay un acto de misericordia. Ahí se hace presente Dios. Dios no es un esse per se subsistens que habita ontológicamente como el Dios de la ontoteología de Heidegger, digamos, ¿no? Es un Dios que ni es ni no es. Esta es la metafísica actual, la metafísica, por ejemplo, de Jean-Luc Marion. Dios sin ser. ¿Por qué Dios sin ser? Porque Dios es un fantasma. Dios ni es ni no es. El fantasma ni es ni no es. ¿Qué es el fantasma? Eso lo explica Espectros de Marx, de Derrida. Dios aparece, ¿no? Dios no es ni no es. Dios aparece. Eso es genial. Esa es la teología que yo estoy cultivando hoy en día, ¿no? Dios ni no es ni es. Aparece. ¿Y de dónde surge eso? Del tercer Heidegger. Cuando Heidegger dice también, el ser no es, el ser se da. El ser no es, el ser se da. Entonces, no es, se da. Dios no existe, aparece. ¿Y cuándo aparece Dios? En la justicia social. Ustedes recuerdan una película, no sé si vieron una película que se llama esta, es muy conocida la película, y en esa película aparece justamente un nazi que protege a un judío de Auschwitz, ¿no es cierto? Entonces todo el tiempo él no lo humaniza, no le dice el nombre, le dice judío, vení para acá, judío, ¿dónde estás? Judío, vení para allá, pero no le dice el nombre. Y en algún momento, bueno, el nazi tenía un piano enorme, y le dice, judío, ¿vos tocás el piano? Y el judío era polaco, entonces le dice, sí, yo toco el piano. Entonces tocó la primera sinfonía de Chopin, que es majestuosa. Entonces, en ese momento, el nazi lo está
lo está mirando al judío así como compenetrado. El nazi se olvidó de que era nazi y el judío se olvidó que era judío, ¿no? Ese momento donde dos almas se encuentran en la cumbre de la música, que es la primera sinfonía de Chopin, y me parece que ahí está un poco graficada en la película. No sé qué están diciendo en los mensajes, pero si son preguntas para mí ya vamos a poder, ya vamos a tener tiempo de responder, ¿sí? Bien, entonces, ahí en ese momento aparece, esa es la endija del Mesías. Yo cuando vi la película dije, pero este es Walter Benjamin. ¿Dónde aparece Dios? En esos momentos, donde el nazi ya no es nazi y donde el judío ya no es judío. Nosotros tenemos que romper con el machismo, por ejemplo, con la idea de que el hombre ya no es el hombre, la mujer ya no es la mujer. Esto no es la deconstrucción, esto es San Pablo cuando dice, en Cristo ya no hay ni judío ni gentil, ni varón ni mujer, ni esclavo ni amo. ¿Por qué? Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Lo dice San Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia entre el varón y la mujer es una diferencia que provoca el pecado. En Cristo Jesús se disuelve la diferencia, se disuelve la superioridad del varón. Cuando en Génesis pecan Adán y Eva, Yahvé le dice, el varón, te someterás al varón. Tu deseo será el deseo del varón, le dice. Pero esa es consecuencia del pecado. Pero los redimidos no tienen que vivir en la opresión de la mujer. Hay que romper con esa estructura del machismo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ya no hay ni varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y eso es lo que hay que entender. Esas son las estructuras de dominación que ha construido la religión y que nosotros tenemos que desandar. Porque nosotros no queremos una religión que oprime, nosotros queremos una religión que libera, ¿se entiende? Y es por eso que estamos utilizando a Marx para entender también la teología. Bien, bueno, ya vamos a tener ahí preguntas. Entonces dice, lo vuelvo a leer porque a mí me encanta, ¿no? Dice, Yahvé es el totalmente otro. Pero eso no significa solamente que sea un Dios inimaginable e inconceptuable, sino un Dios que solo en el acto de la justicia se hace accesible. Por eso hay un teólogo, Walter Jeremías, que dice, a veces hay que hacer de cuenta que Dios no existe. ¿Por qué? Porque nosotros, muy concentrados en la oración y en leer la Biblia y en la vida espiritual, nos olvidamos del prójimo. Y hay que entender una frase de Lutero, Dios no necesita nuestras obras, pero sí nuestro prójimo. Entonces es en el amor al prójimo donde se ama verdaderamente a Dios. El que dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano que ve, ¿cómo dice que ama a Dios a quien no ve? ¿Me entienden? Entonces, en el amor al prójimo es donde se hace explícito el amor a Dios. ¿Cómo nosotros amamos a Dios? Por la fe. ¿Y cómo amamos al prójimo? Por las obras. ¿Se entiende? Entonces, la fe te justifica frente a Dios, pero las obras te justifican frente a los hombres. Entonces nosotros tenemos que hacer obras de amor, no porque Dios necesite nuestras obras, sino porque el prójimo necesita nuestras obras. Esa es la teología de Lutero. La teología de Lutero es que las obras no son para justificarnos frente a Dios, sino para amar al prójimo, que ese es el fundamento de la vida. El Dios verdadero no es algo que podamos hacer o contemplar o tematizar. Yahvé no está ni entre los entes, entre los existires, ni es el ser unívoco, ni es el ser análogo. No se lo descubre por remoción y partiendo de una contemplación de causas de la naturaleza. Es el fundamento de la razón práctica. ¿Y qué filósofo es el primero que desarrolló a Dios como fundamento de la razón práctica? Los que hacen filosofía. Esto lo tienen que saber.
Denme una alegría hoy, a ver. El de la razón práctica, Kant. Obvio, ¿no? Claro, Kant coloca a Dios como fundamento de la razón práctica. Kant es increíble porque Kant dice, en la crítica de la razón teórica, dice Dios no existe. Dios no podemos probar la existencia de Dios, dice Kant. En la crítica de la razón pura. ¿Por qué? Porque en la crítica de la razón pura, Dios es el fundamento de la vida cristiana que vive la vida contemplativa. Y la vida contemplativa hace de Dios una teoría. Entonces, ¿qué hacen los monjes medievales? Se retiran a los conventos para contemplar a Dios. ¿Y qué le dice Kant? Si Dios no está hecho para retirarse a un convento a contemplarlo, está hecho para amar al prójimo. Si vos te retirás de la sociedad donde tenés que practicar la justicia social, ¿cómo vas a contemplar a Dios? Si lo tenés que contemplar en el hermano. Ahí se entiende el juicio de las naciones. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Tuve frío y me abrigaste, estuve solo, preso y me visitaste. Pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o desabrigado y te abrigamos? De cierto les digo que cuanto lo hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, lo hicieron por mí. Entonces hay que entender que Dios es el fundamento de la razón práctica. ¿Por qué? Porque Dios no es, Dios se da. ¿Y dónde se da? En la justicia social. Eso es fundamental entender en el cristianismo, porque es propio de la teología judía. El cristianismo es una secta judía. El cristianismo no es la prolongación de la filosofía griega. El cristianismo es una secta judía. ¿Y quiénes son los que entendieron perfectamente esto en el siglo XX? Ismael Levinas, Martin Buber, Walter Benjamin. Son autores que tenemos que recuperar. ¿Por qué? Porque la relación del yo con el tú se fundamenta en la relación del yo con el tú absoluto. Y el tú absoluto rompe con la preferencia del egoísmo, rompe con la autorreferencialidad de la carne. Y la vida espiritual es la vida de la apertura hacia el otro. Por eso nosotros vimos que el otro aparece como ética intersubjetiva en el Antiguo Testamento por la filosofía semita, ¿no? Por eso estudiamos muy bien lo que es el pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero. Hay un filósofo francés que está recuperando mucho este tema del extranjero actualmente, que se llama Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy es un filósofo que tuvo una operación de corazón. Él lo había invitado a la Sorbona para dar una conferencia sobre el extranjero. Sobre los extranjeros. En Francia, el drama de los extranjeros, sobre todo de los musulmanes, es un tema muy complicado, ¿no? Sobre el que los franceses debaten mucho en las universidades, sobre todo en las universidades de historia y de filosofía. Y Jean-Luc Nancy, un filósofo, cuando estaba por dar la conferencia, a una semana, lo operan del corazón y le postergan la conferencia. Entonces él, cuando tuvo que darle la conferencia, en vez de hablar del extranjero, dentro de un mes, o sea, cuando en un mes retomó la conferencia, lo que hizo fue poner las placas de la operación del corazón. Y comenzó durante 2 horas a describir el trasplante de corazón. Claro, en algún momento una de las personas que está ahí en la tribuna le dice, pero oiga, filósofo, nosotros vinimos a escuchar una conferencia sobre el extranjero, no sobre lo que le han hecho a usted en la operación del corazón. No, pero yo estoy hablando del extranjero, dice Nancy. ¿Por qué? Porque fíjense, ese corazón que me pusieron a mí era el corazón de un musulmán. Yo sigo viviendo y yo soy yo porque a mí me trasplantaron el corazón de un musulmán. Me trasplantaron el corazón de un otro, de un totalmente otro. Entonces, ¿por qué yo puedo vivir hoy y hablar del extranjero? Porque hay un extranjero que me dio su corazón. Entonces, como él, explicando la narrativa de lo que le sucedió en su operación, está hablando del extranjero. ¿Por qué? Porque yo no soy yo si el otro no es un otro para mí. Eso lo explica muy bien Levinas. Yo no soy yo si no tengo el rostro que me interpela. Yo soy yo para un otro. Eso lo explica muy
fiste, el yo y el tú, constituyen la relación de la personalidad, el fo. Entonces, si yo no tengo a alguien que sea distinto, no hay prójimo. Y si no hay prójimo, yo no soy un cristiano. ¿Se entiende? Porque el cristiano, ¿cuándo surge? Cuando surge el amor como mandamiento. El amor es un mandamiento. Ahora, ¿por qué el amor es un mandamiento? Porque hay prójimo. Si no hubiera prójimo, el amor no sería mandamiento. El amor es un mandamiento porque existe el prójimo. Es frente al prójimo que el amor es un mandamiento. Lean la teología judía. La teología judía es hermosa. Lo que pasa es que el cristianismo se hizo al calor del antisemitismo. Entonces, la teoría de la suplantación consiste en que la iglesia suplantó al pueblo judío. Entonces ya no hay que hablar del pueblo judío ni del pensamiento judío. Ahora tenemos que hablar del pensamiento cristiano. Bueno, no, es... ¿Por qué? Porque nosotros fuimos injertados en el buen olivo, y el buen olivo es el pueblo de Israel, y nosotros somos judíos espirituales. Nosotros los cristianos somos judíos espirituales. ¿Qué tenemos que ver nosotros con Atenas? ¿Saben quién decía eso? Tertuliano. Tertuliano dice, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Nosotros somos de Jerusalén. ¿Qué tiene que ver Platón con el profeta Samuel? No, nosotros tenemos que leerlo al profeta Daniel, al profeta Miqueas, al profeta Samuel. Ese es el verdadero cristianismo. El cristianismo que hunde sus raíces en el pensamiento semita. Porque Jesucristo era un semita. Jesucristo no era un filósofo griego. Por más que a San Agustín se le ocurra decir que Jesús es el logos del que habla Heráclito, la palabra hebrea para logos es dabar. Y dabar es una palabra que se dona al prójimo. En el semita, si no existe el prójimo, no hay nada, no hay Yahvé ni nada. Yahvé existe porque hay un prójimo a quien amar. Eso es fundamental en el judaísmo. Por eso nosotros tenemos que recuperar a ciertos autores como Ismael Levinas, como Martin Buber, el mismo Heidegger, cuando desarrolla la categoría del Mitsein, el ser con. La estructura existencial del ser humano es que el ser humano es ser con los otros. A mí me gusta decir siempre una frase, estamos solos, pero no sin los otros. Estamos solos, pero no sin los otros. Esa soledad en la que nosotros vivimos es una soledad acompañada, es una soledad en la que todos los demás, con sus soledades, también pueden establecer una conexión espiritual con nosotros y se forma una comunidad. ¿Qué es una comunidad? Un grupo de individuos que tienen los mismos valores. Por eso nosotros no hablamos de sociedad, porque el fundamento de la sociedad es el contrato, el fundamento de la comunidad son los valores. Nosotros no hablamos de sociedad, hablamos de comunidad. Ustedes cuando lean libros de Perón, por ejemplo, Perón no habla nunca de sociedad. Perón habla de comunidad organizada. ¿Se dan cuenta? Esa distinción sociológica pocos la advierten. Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la sociedad es la articulación de individuos en base a un contrato social. Y el contrato le pone al hombre precio. En cambio, la comunidad le pone al hombre valor. Este es un tema kantiano muy interesante. Porque Rousseau es de la izquierda kantiana y Max Scheler es de la derecha kantiana. Y Perón está siguiendo a la derecha kantiana, que es a Max Scheler, en el sentido de la ética material de los valores. Es un tema interesantísimo que en algún momento lo podemos tocar. Ahí veo que mi amigo Rubén Rojas Muñoz levanta la mano, así que te cedemos la palabra, hermano. Gracias, profesor. También, bueno, buenas tardes con todos los compañeros. Hablando acerca del otro, dentro de lo que es la filosofía semítica, ¿no?, que mencionaba usted, quería saber si cuando hablan del otro se refiere al llamado Goim de los hebreos, a los que con los cuales hay una relación de que da la impresión, ¿no?, por lo que ellos, bueno, en sus leyes indican, pueden negociar o pueden llevar a cabo determinadas actividades, pero
hay una diferencia respecto a su trato con los goyim, con los demás, con los que no son hebreos. Quería saber, ¿se refiere también a lo mismo cuando habla del otro? Otro es una categoría más amplia que el goyim. El goyim es traducido como el pagano, como aquel que no en la religión judía, que no practica la religión judía. Es una categoría, el goyim es una categoría dentro de la exterior. El fundamento de la teología judía es que la carne, cuando se totaliza, ¿no es cierto?, globaliza al pueblo judío como si fuese el mismo Dios y genera idolatría. Y cuando algo se totaliza, exterioriza al que queda afuera. La totalización genera la exteriorización. Y Dios queda afuera, porque Dios siempre es el Dios del que queda afuera de la totalización. ¿Me entienden? Cuando ustedes totalizan, vamos a poner un ejemplo, yo estoy todo el día veo videos sobre esta apologética católica que está surgiendo ahora, y sacaron un meme que dice, no le digan cristiano a los protestantes. Que lo compartí incluso en mi Facebook, ¿no? No le digan cristiano a los protestantes. Entonces, esa teología del concilio del concilio de Cartago y del concilio de Trento, donde se recalca la idea esa de extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Cuando se totaliza una fe, cuando tu religión se totaliza y vos decís, nadie que esté fuera de mi religión puede hablar de Dios, ¿no? Nadie que esté fuera de mi religión conoce a Dios. Nadie que esté fuera de mi religión ama a Dios. Nadie que esté fuera de mi religión cree en Dios, ni lo conoce. Bueno, cuando vos totalizás tu fe, cuando vos creás la categoría de la totalidad, generás que hay alguien que queda afuera. ¿Quién queda afuera? El que no es católico como vos. Cuando vos generás esa totalización y crees que Dios tiene que pedirle permiso al Papa para hacer algo en la tierra, ¿no es cierto? Vos entonces ahí generás la categoría de la exterioridad, y en el pensamiento hebreo, ¿sabés qué pasa? Que Dios queda fuera de la Iglesia Católica. ¿Entendés? Cuando la Iglesia se cierra y se totaliza, en la exterioridad es donde habita Dios, no en la totalidad. Dios nunca habita en la totalidad. Dios habita en la exterioridad. Por eso Dios, en el Antiguo Testamento, no es el Dios de un pueblo cerrado, es un Dios de un pueblo que, abierto ¿a quién? A la viuda, que es la mujer del otro, al huérfano, que es el hijo del otro, al pobre, que es el hambre del otro, y al extranjero, que es el que viene de otro país. Entonces, la categoría, Dios habita en la exterioridad, por eso Dios eligió a los pobres para avergonzar a los ricos, a los débiles para avergonzar a los fuertes, y a los pecadores para avergonzar a los justos. Esa categoría de la exterioridad, cuando los fariseos dicen, nosotros somos justos, y los publicanos son pecadores, Dios quedó con el publicano, no quedó con el fariseo, ¿se entiende? Porque el fariseo desde la carne se totalizó. Hay que entender eso. Cuando ustedes totalizan su religión, Dios queda fuera de la religión de ustedes. Cuando ustedes dicen, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, quedó la salvación fuera de la Iglesia Católica. ¿Me entienden cómo razona el hebreo? Cuando ustedes dicen, el que está fuera de mi religión no conoce a Dios, el que no conoce a Dios es el que está diciendo eso. Porque en ese momento en el que él dijo eso, lo dejó a Dios afuera. Porque Dios nunca dice, no, si no están con nosotros, hay que prohibirles que prediquen, ¿no? ¿Se acuerdan que en un momento los apóstoles le dicen, Señor, encontramos allá en otro pueblo un grupo de gente que está predicando el evangelio y se lo queremos prohibir? Ese es el razonamiento. ¿Por qué? Porque no están con nosotros. Como no están con nosotros, seguramente están contra nosotros. ¿Y qué dice Jesús? No se lo prohíban. El que no está en contra de nosotros, está con nosotros. Entonces, hay que entender que cuando algo se totaliza, deja a Dios afuera. No hay que totalizar nunca. Ninguna fe se puede totalizar. Cuando una fe, por ejemplo, yo como reformado, yo soy reformado, si yo dijese, nadie que sea calvinista puede hablar de Dios y solo los calvinistas entienden la gracia, y solo los calvinistas tienen fe, y solo bueno, en ese momento yo estoy totalizando mi fe, y dejé a Dios afuera. Cuando se provoca la categoría de la totalización,
se genera la categoría de la exterioridad. Y Dios queda afuera de la totalización. Dios nunca está dentro de la totalización. Dios siempre está afuera de la totalización. ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros tenemos que incorporar. La totalización es la carne. El bazar, la carne se totaliza porque se cierra en sí mismo. El espíritu es el que se abre al otro, al totalmente otro. Le explica Jesús, dice, ustedes escucharon decir, amen a sus amigos. ¿Y por qué es fácil amar a tu amigo? Y porque tu amigo es igual a vos. Si tu amigo es blanquito, es rubio, si sos mexicano es mexicano, si sos católico, si sos de derecha es de derecha, esto es esto. Y bueno, pero amar al que es idéntico a vos, amarte a vos mismo, porque es amar en el otro lo que ves en vos. Ese amor es de la carne, porque la carne es a sí misma. Ahora, ¿cuál es el desafío de Jesús? Amá al enemigo, amá al que viene, al hebreo le dice, amalo al filisteo. Qué fácil que es para el hebreo amar al hebreo, qué fácil que es para el padre amar al hijo, qué fácil que es para el esposo amar a su esposa. No, hace justicia con la mujer del otro, hace justicia con el huérfano, hace justicia con el extranjero. La categoría de la exterioridad rompe con la totalidad de la carne. La totalidad de la carne es autosuficiente y autorreferencial. El espíritu es el que te abre al prójimo. Y el prójimo no es el que piensa igual a vos, el prójimo es el que piensa distinto. Es más, el prójimo es el que piensa contrario a vos. Entonces, si vos sos de izquierda, amás al prójimo cuando vos amás al que es de derecha, no cuando amás a los zurdos. Y si vos sos de derecha, amás al prójimo cuando amás al de izquierda, no cuando amás a los que piensan igual, ¿se entiende? Cuando vos sos católico y amás solamente a los católicos, estás amando en carne. El amor espiritual es amar al que es totalmente diferente. Ah, no, pero yo amo a todo el mundo menos a la feminista. Pues, a la feminista yo la veo y tienen una cara, bueno, listo. Entonces ya no podés amar. Cuando aparece el totalmente otro, aparece la oportunidad para mostrar el amor cristiano. El amor cristiano se despliega no en la totalidad, sino en la alteridad. Por eso es fundamental en la filosofía del siglo XX la categoría de la alteridad. De eso hablan Martin Buber, Ismael Levinas, Martin Heidegger y tantos otros, Jacques Derrida, Jacques Rancière, grandes filósofos, son grandísimos filósofos que hablan justamente de la alteridad. Bien, continuemos. Vamos a leer el capítulo, el último capítulo, el capítulo 6, ¿ah? Y con eso terminamos. No sé, Tere, ¿te animás a ponerlo al capítulo? Ahí en la pantalla. Es página 97. ¿Alguien quiere leer? Ustedes saben que yo tengo una neurosis con mi voz. No me gusta escuchar mi voz durante mucho tiempo. Así que si alguien quiere leer, sería muy bueno para que podamos diversificar las voces, ¿sí? ¿Quién levantó la mano ahí? Si me permite, puedo leer. Por supuesto, hermano, muchas gracias. Sí, sí, sí. Ya, capítulo 6. Transformar la sangre de los niños en capital. Marx y una hermenéutica sobre el aborto. Reiteramos que nuestro objetivo no es poner a Marx como referente. No somos marxistas, pero nos resulta importante desmitificar el Marx que han creado los marxistas y sus enemigos. Marx asocia muchas veces moral con cultura moralista ascética indoeuropea. La economía, pese a su mundana y placentera apariencia, es una verdadera ciencia moral, la más moral de las ciencias. La autorrenuncia, la renuncia a la vida y a toda humana necesidad es su dogma fundamental. Cuanto menos comas y bebas, cuanto menos licores compres, cuanto menos vayas al teatro, al baile, a la taberna, cuanto menos pienses, ames, teorices, cantes, pintes, esgrimas, etc., tanto más ahorras, tanto mayor se hace tu tesoro al que ni polillas ni herrumbre devoran tu capital. Cuanto menos eres, cuanto
menos exteriorizas tu vida, tanto más tienes, tanto mayor es tu vida enajenada. Exteriorizas tu vida, tanto más tienes, tanto mayor es tu vida enajenada y tanto más almacenas. El capitalismo se convierte en una religión ascética y negativa. Curiosamente, esa impostación del espíritu que ahorra es totalmente negado por las éticas del placer postmodernas. Pero en ese esquema de negación del deseo, el capitalista se convierte por la negativa en alguien que no come, no bebe, pero ahorra capital, a pesar de que este paradigma se ha roto. El análisis que hace Marx se remonta metafóricamente al cristianismo. Marx sigue al fundador del cristianismo para hacer una crítica al capitalismo cuando dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Por un lado, el tesoro espurio que se acumula es el capital. El capital es su circulación al final, en su circulación al final decrecerá. Pero acumular vida y bienestar es el tesoro del cielo que perdurará en el trabajador como trabajo vivo. Por el otro, la renuncia a la vida como valor es que el hombre, que es la vida, ya no tiene valor porque se exterioriza la vida. La alienación del hombre por el hombre y su valor está sujeto al mercado, a la oferta y la demanda, al placer o al displacer. Este hedonismo burgués es el fundamento del aborto como derecho. Todos se sienten con derecho a hablar u odiar a Marx sin haberlo leído, o cuanto menos sin haber leído lo suficiente como para tener una idea de su complejo, intrincado y sutil sistema de pensamiento. No ha contribuido a mejorar la situación el hecho de que los manuscritos económicos filosóficos de Marx, su principal obra filosófica, donde se exponen su concepción del hombre, de la enajenación, la emancipación, etc., no hayan sido traducidos hasta ahora al inglés, y por tanto que algunas de sus ideas fueran desconocidas para el mundo de habla inglesa. Pero este hecho no basta para explicar la ignorancia que prevalece. Primero, porque el hecho de que esta obra de Marx no hubiera sido traducida antes al inglés es de por sí tanto un síntoma como una causa de la ignorancia. Segundo, porque la principal tendencia del pensamiento filosófico de Marx está suficientemente clara en los escritos previamente publicados en inglés para haber podido impedir el falseamiento que se ha producido. Otra razón descansa en el hecho de que los comunistas rusos se apropiaron de la teoría de Marx y trataron de convencer al mundo de que sus prácticas y sus teorías siguen las ideas de aquel, aunque lo contrario es lo cierto. Occidente aceptó las pretensiones de la propaganda y ha llegado a dar por supuesta que la opción de Marx corresponde a la concepción y las prácticas rusas. No obstante, los comunistas rusos no son los únicos culpables de malinterpretar a Marx. Aunque el brutal desprecio de los rusos por la dignidad individual y los valores humanistas es ciertamente peculiar en ellos, la malinterpretación de Marx como expositor de un materialismo económico hedonista ha sido compartida también por muchos socialistas anticomunistas y reformistas. Marx no hace alusión al tema del aborto de manera directa, sino un par de veces. Sin embargo, descubriendo su concepción del hombre y la finalidad con la que escribe, podemos encontrar indicios de su postura, ya que el tema aborto es un tema ético y antropológico, y estos son temas de los que Marx escribió mucho. Marx nace el 5 de mayo de 1818 en Treveris, ciudad alemana de origen romano y de larga historia medieval, de una familia paterna judía llamada Max Levy, de antigua tradición de rabinos. Desde el siglo XV hay rabinos Marx Levy y fueron rabinos de Treveris, su abuelo y uno de sus tíos, Samuel Marx, en vida del mismo Marx. Él defiende la vida como un semita, no como un griego. Al respecto, Dussel nos recuerda, siguiendo a Marx, que Dios irrumpe, interpela, llama, provoca desde la exterioridad para constituir el ser
para reimprimir movimiento histórico a las totalidades que por el pecado vienen a inmovilizarse en su progreso dialéctico. Es por ello que el único pecado o falta, frustración de la totalidad y por ello del hombre, es totalizar la totalidad al punto que se la diviniza, carne totalizada, y con ello no se escucha ya la voz de la exterioridad, espíritu, único momento que podría relanzar el proceso. Si el hombre es carne, pero se absolutiza en su carne y se cierra a la alteridad del rostro del otro, que reclama por su hambre, entonces la carne se totaliza. La espiritualidad como apertura hacia la necesidad del otro se pierde, y el otro queda fuera de mi espiritualidad. Cuando, por ejemplo, una madre niega la existencialidad y la necesidad del niño que lleva dentro, ha totalizado su cuerpo y ha creado del niño una exterioridad que quedó excluida de su espiritualidad. Dios, como Dios del ausente, está con el niño excluido porque su madre se convierte en la explotadora. Alienar al otro, según Marx, Levinas, Buber, Heidegger, Ricoeur y hasta el mismo Dussel, es negarle al otro el derecho de ser el otro. Eso es alienar, matar al otro, matar a Abel, haciéndolo algo dependiente, a disposición de, se lo hace cosa. La técnica es la maquinación con la que el sujeto se edifica, autosuficiente y disponiendo de la vida de los otros en un señorío que la usa a su conveniencia y sin respetar la dignidad del rostro del otro. Marx era pro vida. Su punto de partida, como explica siempre el doctor maestro Enrique Dussel en su libro El humanismo semita, era la carne y el hueso. El hombre como un ser corpóreo y sanguíneo, como ya dijimos, la sangre para los semitas es la vida misma, por eso no pueden consumir la sangre de los animales. Allí donde hay sangre humana, hay vida humana, y donde hay vida humana, hay derechos humanos. A Marx no le interesa resolver si el hombre es inteligencia o voluntad, si respira, siente o escribe poemas, sino su constitución fisiológico-existenciaria. El hombre se define por su carnalidad. No parte de una idea del hombre, ni de un concepto metafísico, ya que una definición formal del hombre consiste en suponer que la esencia está dada en su forma, es decir, su alma. Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que desciende del cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra hacia el cielo. Es decir, no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado, para llegar arrancando de aquí al hombre de carne y hueso. Se parte del hombre que realmente actúa y arrancando de su proceso de vida real. Se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida. El hombre vive, dice Marx, y tiene derecho a seguir viviendo. No es de la idea de hombre que debemos partir, sino del hombre vivo, del individuo que ya tiene carne y hueso. Además, entiende Marx que el sujeto del derecho no es la vida en sí, sino la vida humana. Bien, hermano, ahí vamos haciendo un comentario. Dice Marx, si me subís un poco, Tere, el texto, dice Marx, dice, no es del hombre pensado, dice, a ver, dice, no, creo que más abajo, a ver, es el último párrafo que leímos, dice, totalmente contrario a lo que ocurre en la filosofía alemana que desciende del cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra hacia el cielo. ¿Ven? Marx no niega el cielo, parte de la tierra al cielo. Es decir, no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado, imaginado. ¿Les parece que Marx hoy estaría diciendo, a mí no me importa lo que el hombre autopercibe de sí mismo?
¿Les parece que en ese texto Marx está negando que el punto de partida de la identidad del hombre sea su percepción y su psicología? ¿No hay un principio ahí en Marx que nos lleva a combatir qué cosa? Nos lleva a combatir el aborto y bueno, sobre todo el aborto. La ideología de género. Claro, la ideología de género. ¿Por qué? Porque la ideología de género, ¿qué dice? Yo soy lo que yo autopercibo ser. ¿Así dice o no? ¿Sí o no? Yo soy lo que yo percibo. Yo soy lo que yo pienso. Yo soy lo que yo me represento. Yo soy lo que yo me imagino. ¿Sí? Así dice, ¿no? Sí, Yo la no soy mi autopercepción. Claro, la autopercepción. ¿Qué dice la ideología de género? Yo no soy mi cuerpo, yo no soy esta biología, yo no soy estos órganos. Estos órganos biológicos no me definen. Pero ¿qué dice Marx? Dice, no se parte de lo que los hombres dicen. Se representan o imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado. Acá tenemos un principio para combatir la ideología de género, ¿o no? Sí, sí. Para estar arrancando de aquí al hombre de carne y hueso. ¿Se parte de qué? Del hombre de carne y hueso. Y el hombre de carne y hueso es estudiado por los antropólogos en la UNSA y en la universidad, en la Facultad de Humanidades, o es estudiado por los biólogos y por los fisiólogos. El hombre de carne y hueso es estudiado por los fisiólogos, no por los antropólogos. Entonces, ¿qué hacen la nueva izquierda hoy? ¿Qué hace? Le da la identidad al hombre a los antropólogos, pero niega lo que dice la biología. Entonces, acá tenemos otro principio de Marx, no solamente para entender que Marx no está a favor del aborto, sino para entender que está a favor de ¿qué? De la ideología de género. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Van siguiendo cómo Marx no tiene nada que ver con la izquierda actual? ¿Sí? Bueno, continuemos con la lectura, Amado. Para Marx, lo importante es la vida como producción y reproducción del hombre. El modo como los hombres producen sus medios de vida depende, ante todo, de la naturaleza misma de los medios de vida, con que se encuentran y que se trata de reproducir. Este modo de producción no debe considerarse solamente en cuanto es la reproducción de la existencia física de los individuos. Es ya más bien un determinado modo de la actividad de estos individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos. Enajenar los modos de reproducción de la existencia física de los individuos implicaría, por ejemplo, que los individuos no tienen dignidad por ser carne y sangre humanas, sino que su valor está prendido del arbitrio del Estado o del capital. El capital enajena la producción de valor en el trabajo vivo del obrero y además atenaza su libertad de reproducción desde Malthus. Toma la prole del proletario como estadística y número cuantificado de población. Una vez cuantificado el proletario, su prole queda mecanizada en el engranaje numeral del capital. Alienada ya la simiente del proletario, su prole, cosificada, se aliena al proletario de cuajo. Por eso decimos, a modo de alegorización, los nazis no mataron 6 millones de judíos, mataron uno y lo mataron 6 millones de veces más. La izquierda no debería cuantificar al niño no nacido y numerarlo en una estadística. El pensamiento de Marx parte de la vida para protegerla, cuidarla y dignificarla. Para él, el sistema capitalista es vampírico, chupa la sangre, es decir, odia la vida. Al final del volumen 1 del Capital, Marx emplea una de sus habituales imágenes temáticas y retóricas. Si el dinero viene al mundo con una mancha de sangre congénita en cada mejilla, el capital lo hace chorreando de la cabeza a los pies
por cada uno de sus poros, sangre y suciedad. Ningún sistema que mata puede ser legitimado, ni siquiera el propio comunismo. El capital originario, según la leyenda rosa creada por el liberalismo, surgió con algunos trabajadores que ahorraban y otros que holgazaban. En un momento, los que ahorraban contrataron a los que holgazaban, y ahí surgió el burgués y el proletario. Pero en realidad, el capital surge en su etapa de acumulación originaria, chorreando lodo y sangre, es decir, saqueando a las colonias. La conciencia invertida del liberal presenta al país desarrollado como a causa de ser libre, pero en realidad el país capitalista es libre porque se ha desarrollado y no se ha desarrollado con trabajo y laboriosidad, sino saqueando a las colonias. Eso ha sucedido. Según Stanley Heman, en El Capital hay referencias a dos formas de terror. La primera se refiere a la sanguinaria legislación contra los vagabundos y describe la forma en la que la población rural agrícola fue expulsada de sus hogares, convertida en vagabunda y posteriormente ellos azotados, marcados, torturados con leyes grotescamente terribles, obligados a aceptar la disciplina inevitable del sistema salarial. La segunda se hace eco de los horrores experimentados por las gentes en las colonias, el secuestro, esclavitud y entierro en vida en las minas de los pueblos aborígenes, la conversión de África en un coto para la caza comercial de pieles negras. Pero siguiendo a Marcos Neocleus, a estas podríamos añadir una tercera forma de terror. La clase burguesa chupa la sangre de la clase obrera occidental. Esta forma de horror no es otra que el terror de una clase de propietarios que actúan como vampiros en su deseo y capacidad de chuparle la vida continuamente a la clase obrera. Marx afirma que el capital es trabajo muerto, que como un vampiro vive solo de chupar trabajo vivo, y cuanto más vive, más trabajo chupa. También comenta que la prolongación nocturna de la jornada de trabajo solo es capaz de calmar temporalmente la sed del vampiro de sangre viva del trabajo. Y por lo tanto, el vampiro no se saciará, mientras quede por explotar un solo músculo, tendón o gota de sangre. Pero si también se explora el texto buscando comentarios que parecen derivar del tema del vampiro, aunque no lo mencionen explícitamente, se encuentra una gran cantidad de material adicional. El capital chupa la fuerza creadora del valor del trabajador y está chorreando sangre. Los talleres de encaje que explotan niños son descritos como chupa sangre y el capital en Estados Unidos se financia con la sangre capitalizada de los niños. Todo sistema que mata a los niños, que les chupa la sangre, es un sistema vampiresco, inhumano. Marx ama la vida del humano, pero no la vida abstracta, sino la concreta. La vida que respira, que come, que se reproduce y que trabaja. El capitalismo usa al Estado para sabotear la sangre. El capitalismo es un sistema abortista porque corta la vida de cuajo. La apropiación del trabajo se describe como la sangre vital del capitalismo, mientras se afirma que el Estado se interpone aquí y allá como una barrera para la transformación de la sangre de los niños en capital. Transformar la sangre de los niños en capital. La interpretación política literal de este texto es que Marx está en contra de la explotación de los niños, pero una interpretación de principios entiende que hay dos cuestiones a entender: que los niños pueden ser alienados por su condición de trabajadores infantiles o por su condición ontológica de niños como tal. En ambos casos, el niño es sangre humana que es fetichizada y que en nombre del negocio o de la negación es convertido en cosa y negado en su existencia. Su vida es alienada para darle vida a la circulación del capital y con la libertad de quien los saquea, les sabotea la sangre. El capital circula con la vida objetivada del obrero, el aborto que se produce como negación o aniquilamiento de la sangre viva del niño. El procedimiento metodológico es el mismo. El sistema vascular de la producción depende de la absorción de la vida humana. Si Marx defiende al hombre por el alma, estaría preocupado por
en qué semana llega el alma al cuerpo. Si lo definiera por el sistema nervioso, estaría preocupado por en qué semana del embarazo se convierte el saco de células en persona humana. Pero Marx define al hombre como carne y sangre, y la carne y la sangre ya están en acto en el momento de la concepción. Es imposible sostener la antropología marxista y defender el aborto. Lo que hay que hacer es sacar a Marx de su humanismo semita y llevarlo como discurso formal al esquema de espíritu capitalista. Esto es lo que hicieron la mayoría de los seguidores de Marx, un capitalismo de izquierda, y ocultar lo terrible del aborto por el fetichismo de la mercancía. Deshumanizan al embrión, lo cosifican y ocultan su dolor y oprobio en nombre de la libertad del mercado, de la propiedad privada, de la libertad cruel e indeterminada del capitalismo. ¿Marx podría defender el aborto? Sí, pero solamente negando explícitamente su definición de persona humana y su sistema de pensamiento. Si el punto de partida del pensamiento de Marx no fuese la vida que está en la sangre humana, entonces valdría pensar con qué superestructura se configura la subjetividad discursiva en la que se construye el relato de la carne como humana. Si Marx fuese cartesiano, diría como aquel, yo no soy, hablando con precisión, sino una cosa que piensa. Meditaciones Metafísica 2. El cuerpo es tenido como res extensa de un sujeto que se identifica absolutamente como alma pensante. Nuestro cuerpo no pertenece sin ser uno con nuestra esencia, dice Leibniz en el parágrafo 33 del discurso de la metafísica. La escinsión del hombre entre espíritu y naturaleza, o entre sangre y alma, mente y mundo, es parte de la alienación que intenta superar Marx. El aborto como derecho a eliminar la vida de un ser humano con el objetivo de ser libre, liberalismo, o para hacer negocio, mercantilismo. No solo es contrario a Marx, sino deudora de un sistema que fue el que más ha combatido el fundador del marxismo. En el pensamiento de Marx, lo subjetivo, las ideologías, la cultura, depende de las condiciones objetivas y reales de la vida. El punto de partida de Marx nunca fue la autopercepción del psiquismo, ni las representaciones simbólicas ni culturales, ni siquiera un concepto cultural del hombre, sino su vida material concreta. Marx defiende al viviente, al que está vivo, dentro o fuera del útero. Marx es enemigo del que quita injustamente la vida. Erich Fromm nos dice, la interpretación materialista o económica de la historia no tiene nada que ver con un supuesto impulso materialista o económico, con el impulso fundamental del hombre. Significa que el hombre real y total, los individuos realmente vivos, no las ideas producidas por estos individuos, son el tema de la historia y de la comprensión de sus leyes. Fromm dice además, existe el supuesto, igualmente difundido, de que Marx descuidó la importancia del individuo, de que no tenía respeto ni comprensión por las necesidades espirituales del hombre, y que su ideal era la persona bien alimentada y bien vestida, pero sin alma. Marx no es materialista en el sentido de que niega las dimensiones espirituales de la vida, sino que las entiende también ligadas a la cuestión material. Marx parte de la vida humana, y la vida humana se da en el individuo que tiene carne humana y sangre humana. El embrión cumple todas las características aludidas por Marx. En su mensaje inaugural de la Asociación Internacional de Trabajadores, redactado cuando escribía El Capital, Marx describe la industria británica como algo vampiresco, que solo puede vivir de chupar sangre y sangre de niños también. Karl Marx, discurso inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores. No hay para Marx nada más inhumano que hacer negocios con la sangre de los niños. Dice Marx que el capital en Estados Unidos se financia con la sangre capitalizada de los niños. Bien, hermano, vamos haciendo ahí un par de comentarios. Qué manera tan hermosa de leer. Yo no sé por qué en mis cursos siempre hay gente que lee de una manera perfecta.
Ojalá todos los profesores tuviesen la suerte de tener alumnos que saben leer también. Efectivamente, el capitalismo es vampiresco, la metáfora del vampiro aparece 212 veces en todo el Capital. Es una metáfora muy utilizada, ¿por qué? Porque para los judíos la sangre es la vida. ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento judío y el pensamiento griego? El pensamiento griego define al hombre por el alma. O sea, ¿qué dice Platón, por ejemplo? Nosotros, antes de venir a este mundo, lo dice en el Timeo, vivíamos en el mundo de las ideas y éramos almas puras. Pero, por una necesidad de expiar nuestros pecados, hemos caído en este mundo material y el cuerpo es la cárcel del alma. Pero nosotros somos esas almas, que luego de la muerte vamos a volver al mundo de las ideas. Es por eso que los griegos hablaban de la inmortalidad del alma, ¿no? O sea, uno de los fundamentos de la filosofía griega es el concepto de inmortalidad del alma, que lo desarrolla Platón en el Fedón. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los judíos no definen al hombre por el alma. El alma es principio de operaciones y principio vital. Entonces, por ejemplo, el pensamiento abortista que dice, no, esto es un embrión que se convierte en persona humana cuando puede sentir dolor. Ese es el sensocentrismo, por ejemplo, de Roxana Kramer. O había una que decía, no, porque el feto no puede escribir poemas, no es persona humana porque no puede escribir poemas. O el feto no es persona porque todavía no puede pensar, o porque todavía no puede hablar, o porque todavía no puede tener obligaciones frente a los demás. Entonces, cada vez que hablan de las operaciones, definen al hombre por el alma, por sus operaciones. El problema de definir al hombre por sus operaciones es que vos podés elegir cualquier operación. ¿Por qué el sentimiento, la emoción o la sensibilidad y no el pensamiento? ¿Por qué el pensamiento y no el poema? ¿Por qué el poema y no caminar? ¿Por qué caminar y no hablar? ¿Por qué hablar y no pensar? ¿Por qué pensar? O sea, realmente cuando uno define al hombre por sus operaciones, es muy arbitrario la operación que yo elijo para definir al hombre. Por eso un gran marxista como Philip Dick escribió un cuento que se llama Las prepersonas. Y en ese cuento, él, por ejemplo, narra que en la isla de Guanacabibes, los niños se convertían en personas humanas luego de saber hacer cálculos matemáticos de tercer grado. Entonces, claro, los niños de 8 años que no sabían hacer cálculos de tercer grado estaban con miedo porque venía el camión de los abortos y se podía abortar a los niños de 8 años. ¿Por qué? Porque la operación con la cual uno se convierte en persona humana es el cálculo matemático. Con eso, Philip Dick se está burlando de aquellos filósofos que definen por sus operaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? ¿Marx define al hombre por sus operaciones? Definitivamente que no, porque Marx define al hombre por su naturaleza. Santo Tomás y Marx piensan igual. Porque Marx, voy a decir, creo que lo voy a decir por primera vez, pero va a quedar grabado y está bien que quede grabado, porque es así. Y no se dice esto, ¿no? Pero lo puedo probar. Marx es un aristotélico. ¿Por qué Marx es un aristotélico? Por dos razones, una filosófica y otra histórica. Histórica, Marx es el primer traductor del libro de Ánima de Aristóteles al alemán. Marx era especialista en griego y tradujo del griego al alemán el libro sobre el alma de Aristóteles. Es el dato histórico. Era un aristotélico, nadie traduce un libro de Aristóteles entero del griego al alemán si no es un enamorado de Aristóteles y si no considera que es importante que los alemanes lean esa obra con la traducción de Marx. Y después porque Marx define al hombre por su naturaleza. Y los que definen al hombre por su naturaleza son los aristotélicos. Entonces Marx dice, el hombre es carne y sangre humana. El embrión es carne y sangre humana. El embrión es persona. Entonces Marx, en su concepción del hombre, está siguiendo el esquema de Aristóteles, ¿se entiende?
Eso es fundamental que nosotros entendamos a la hora de entender el centro de este libro, ¿sí? Bueno, continuemos leyendo un poquito más. Mientras Marx daba los últimos retoques al volumen 1 del Capital, escribió a Engel que varias industrias habían sido llamadas a orden en un informe de la Comisión de Empleos de la Infancia. Los individuos que iban a ser llamados a orden, entre ellos los grandes fabricantes de metal y sobre todo los vampiros de la industria nacional, mantienen un silencio cobarde. En la Sagrada Familia, los dos escritores se refieren a un personaje de Eugene Sue que no puede llevar a ese tipo de vida sin chupar la sangre de su pequeño principado en Alemania hasta la última gota como un vampiro. Más concibe al aborto como fruto de un sistema deshumanizante que impide el desarrollo humano de la familia, que moraliza a la maternidad como funcionamiento estratégico del sistema. Por eso él no legitima el aborto, lo hace entendible a la luz de la opresión, descripción que no compartimos del todo, social de la mujer, y dice, el adulterio, la seducción, dan honor a los seductores y son de buen tono, pero, pobre mujer, si ella tiene honor, tiene que hacer desaparecer las huellas de la deshonra. Y si sacrifica a su hijo a los prejuicios, se deshonra aún más y cae bajo los prejuicios de lo civilizado. La huella de la deshonra es el embarazo y el sacrificio de su hijo es el aborto. Nótese que no le llama al fruto de su vientre grupo de células, sino su hijo. Marx al embrión lo tiene humanizado. Claramente tolera el aborto cuando hay situaciones que impiden maternar libre y humanamente. Pero para Marx esto es una hipocresía del prejuicio burgués. Por eso no justifica el aborto como un derecho. Más bien trata de tornarlo socialmente inviable. Marx le llama al aborto la deshonra de la mujer. La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente. Y el ser de los hombres es un proceso de vida real. Este vitalismo humanista de Marx lo pone junto a Nietzsche en los defensores de la vida en contra del platonismo. Si el hombre no es carne y hueso, sino alma que ingresa al cuerpo, abortar al embrión es más sencillo, por lo que el aborto se dio más plenamente en las culturas indoeuropeas, en la cultura de la vista. El ser humano que no puede ser visto no es plenamente ser humano, porque la mirada del otro nos confirma en nuestro ser. Es más fácil desalojar a un cuerpo viviente del útero si se considera que no está informado por el alma. Es más fácil abortar si no se ve al abortado, ya que la mirada, en la cultura griega, descubre al otro, lo humaniza. Por eso prohíben las feministas hacer una ecografía antes del aborto. Platón sostenía que la vida humana comenzaba en el momento de nacer. La escuela platónica en general corrobora esta afirmación, negando que el feto posea alma cuando aún se encuentra dentro del útero materno. El alma se asocia con el cuerpo al momento de nacer. Tal vez a través de la primera aspiración que hacía el recién nacido. No olvidemos que algunos filósofos griegos asociaron el alma cósmica con el aire y enseñaron que la vida depende de los procesos de inspiración de este aire-alma. La muerte, en cambio, es el proceso contrario y por eso se habló de la expiración. El aire se asociaba además con una especie particular de fuego. Por lo tanto, la concepción platónica declaró que el aborto era un acto totalmente diferente al de matar a un ser humano. ¿Cuál fue la razón por la que Platón justificó el aborto, el infanticidio y la eutanasia? Principalmente por razones del estado ideal que él elaboró. El Estado constituía el valor supremo entre los hombres. A él están dirigidas y subordinadas todas las virtudes del hombre, en general. No existe una política de control de natalidad sin estatismo. Pero este Estado burgués que convierte la sangre de los niños en capital es indoeuropeo, abstrae la vida humana como valor social y le niega su dignidad de ser carne y sangre, eucarística.
su dignidad de ser carne y sangre Eucaristía. Marx y Nietzsche, al combatir al Estado y a la religión que niega la vida concreta en pos de una vida abstracta, donde se disuelve la dignidad humana en pos de los valores universales, combaten la deshumanización de la vida, a aquellos que creen que el hombre está hecho para los valores y la ley, y no que la ley y los valores estén hechos para el hombre de carne y hueso. Marx, Nietzsche, Kierkegaard, Feuerbach y Freud son ateos del docetismo cultural. Bien, hermano, gracias. Buenísimo. ¿Qué es el docetismo? Es una cristología que supone que que Cristo es meramente divino y que se hizo carne, pero en apariencia, no de manera real, sino de una manera aparente, de una manera totalmente fantasmagórica, digamos, ¿no? Entonces, afirman la espiritualidad, pero niegan la humanidad carnal de Jesucristo. El Verbo se hizo carne, verdaderamente carne, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo acá Platón y Aristóteles? Que defienden curiosamente, ¿no? A ver, yo ahora que estoy dando el curso de Aristóteles, hay muchos cristianos que están entusiasmados con el curso de Aristóteles, diciendo Aristóteles es de los nuestros, ¿no? Están contentísimos los cristianos con Aristóteles y con Platón. Y cuando dije que iba a dar curso de Marx, salen muchos cristianos a decir, no, Jonathan habla de Marx, este se ha hecho ateo, y nos va a enseñar cosas que van en contra de los valores del cristianismo, y Marx es un diabólico, y Marx es un... Y resulta que Marx combate la ideología de género y el aborto, y Platón y Aristóteles lo defendían. Fíjense qué curioso, los cristianos aman a Platón y Aristóteles, que estaban a favor no solamente del aborto, sino del infanticidio, o sea, estaban a favor de que se puedan matar niños que estaban enfermos, que no eran útiles para el Estado, ¿no? Niños ya nacidos. Eso es para que ustedes aprendan que no siempre los filósofos son lo que se dicen, y más bien cuando algún que otro pichiruchi que anda dando vueltas por ahí, que hoy cualquiera abre un canal de YouTube y dice cualquier cosa, aprendan que cuando alguien dice algo de los filósofos, tienen que ir a leer al filósofo, no tienen que confiar en lo que está diciendo del filósofo, sino que tienen que ir a leer al filósofo. La actitud de los de Berea, ¿no? Muy bien lo que dice Pablo, pero nosotros tenemos que ir a ver en la Biblia si lo que dice Pablo es cierto o no es cierto. Esa es la actitud de todo buen cristiano. No confiar en lo que dice el cura y el pastor, sino ir a la Biblia a ver si lo que dice el cura o lo que dice el pastor está escrito o no está escrito. Esa actitud tiene que ser la actitud de todo buen filósofo. No hay cuestión de que venga un mediático, un pichiruchi, a decir, no, Marx es el enemigo. No ha leído ni 2 páginas del Manifiesto Comunista y ya lo ha tildado a Marx del enemigo y a Aristóteles del amigo. Pero Marx es traductor de Aristóteles al alemán. Entonces, estamos desmitificando muchas cosas. Ustedes son alumnos muy privilegiados porque el Marx que tienen ustedes en la cabeza ahora es el Marx de verdad. Es el Marx de los textos de Marx. No es el Marx que ha enseñado la Unión Soviética, ni el Che Guevara, ni el Marx que enseñó la revista Contorno, o el Marx que enseñó, qué sé yo, acá, qué sé yo, los grandes marxistas de la Argentina, Juan B. Justo, no, o sea, estamos leyendo textos de Marx, ¿sí? Bueno, continuemos un poquito más, ¿sí? Hagamos 10 minutitos más y hacemos una explicación final. El que quiera partir de la vida como el absoluto del derecho debe ser un furioso antiplatonista. Platón recomendaba el aborto a las mujeres embarazadas mayores de 40 años o cuya pareja era mayor de 50 años. Aristóteles sostenía que el feto se convierte en humano a los 40 días de su concepción, si es masculino, y a los 80 días si es femenino, y recomendaba el aborto para limitar el tamaño de la familia. La decisión era dejada a la madre, salvo de que se tratara de cuestiones de Estado.
En el libro La Política, libro séptimo, capítulo 14 de Aristóteles, se puede ver su opinión al respecto. En primer lugar, está a favor de no criar a los hijos deformes, lo que hace imaginar que la solución sería la muerte de esos seres deformes. Por otro lado, habla del aborto como sistema de control de natalidad para ciudades extremadamente pobladas. Con respecto a la exposición o crianza de los nacidos, debe prohibirse por ley la crianza de los hijos deformes, pero por otra parte, y donde se presenta este problema del número excesivo de hijos y su exposición, estuviera prohibida por la costumbre. Debería fijarse un límite a la procreación. Y si alguno tuviera hijos por continuar sus relaciones para más allá del término establecido, deberá practicarse el aborto antes de que se produzca en el embrión la sensación y la vida, pues la licitud o ilicitud de aquel acto se definen por la sensación y la vida. Los pitagóricos eran indoeuropeos y estaban en contra del aborto. Y no toda escuela que venga de la civilización indoeuropea será auspiciosa con el aborto, pero cosmovisivamente se torna posible el aborto como derecho en una cultura dualista que niega la vida como sangre y la afirma como forma. Preguntarse en qué momento de la vida celular de este individuo surge una persona humana es una pregunta dualista, indoeuropea. Marx es un semita, no tiene ese problema, está a favor de la vida concreta, de ese individuo que es carne y sangre. Marx defiende al individuo concreto que es carne y sangre y es consciente de que el capitalismo es idealista. Define al hombre a priori y le otorga derechos en virtud de un concepto, de una abstracción. Por eso él, Feuerbach, en la esencia del cristianismo, solo considera el comportamiento teórico como el propiamente humano, mientras que la praxis es captada y fijada solo en su sórdida forma judía de manifestarse. Marx es consciente de que la praxis concreta surge de una concepción material de la vida y que esa concepción es semita, en contra de la indoeuropea que plantea la vida contemplativa como matriz de la vida humana. Volviendo a lo que ya hemos visto sobre las culturas semitas e indoeuropeas, las semitas son del oído y las indoeuropeas de la vista. El oído escucha historias, la vista contempla la naturaleza. El ser entonces en la cultura semita es histórico y deviene en la materia, es decir, se hace historia del hombre concreto, está en la historia. El ser para el griego es un concepto que se abstrae contemplando la naturaleza como su efecto. Por ejemplo, los hindúes le rendían culto al dios del cielo, Dios. Recordemos que las culturas indoeuropeas tienen dioses del cielo, dioses que conciben a la humanidad desde su origen divino, que es el alma que es neuma, soplo del cielo. En griego, este dios se llamó Zeus, en latín Júpiter, en realidad ley pater o ley del padre. Las culturas indoeuropeas son patrones. Tyr es una variante de ese nombre. La filosofía nace de una cultura indoeuropea porque la realidad celeste es el espíritu, es el espejo donde se puede contemplar a sí misma la vida terrestre. De hecho, la palabra especulativo viene de speculum, espejo. Se traslada a una realidad espiritual hipostaseada paralela a la material concreta. Allí surge el mundo de los valores. Conocer para el sánscrito es vidia, en griego idea, en latín video, ver. En inglés wissen o wisdom, sabiduría. En alemán wissen, saber. En noruego viten. Curiosamente la palabra pita, vida, es idéntica a las palabras para contemplación, porque es una interpretación visual de la vida. El ojo contempla lo que no es él mismo. El ojo no se ve nunca a sí mismo. Necesita la alteridad. Esa alteridad duplica los entes de manera innecesaria. Es por eso que el semitismo tiene una vida íntegra, no rota en la esquizofrenia. El idealismo griego ha sabido solo pensar el mundo, las cosas, para olvidarse de vivir, encantarse de especulaciones,
para sustraerse al misterio del creador de la existencia y a la responsabilidad de la existencia implica, y a la responsabilidad que la existencia implica. Ha hecho del tiempo un sueño de la eternidad. Si el semita especula sobre la vida, la pierde, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, descubriré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la anunciación del relato sobrenatural de Dios. Es decir, no por el entendimiento, no por la contemplación, sino por la fe en el testimonio de los testigos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Bien, hermano, gracias. Bueno, acá tenemos nosotros que el pensamiento indoeuropeo es un pensamiento que tiene una cultura de la vista, por eso todas las palabras para hablar de conocimiento en griego, en latín, en alemán, en inglés, en español, tienen que ver con la vista. Por ejemplo, el sacerdote tiene una vida contemplativa. ¿Por qué contemplativa? Y porque es espiritual. Contemplar. La palabra concepto viene de concebir. ¿Y qué es concebir? Dar a luz. Idea viene de eidos, que significa aspecto visual. ¿Qué es inteligencia? Inteleger, leer adentro. Todo tiene que ver con la vista. La palabra nous tiene que ver con la visión. La palabra fenómeno viene de phenomenon. Phos significa luz, de ahí viene fósforo, lo que aparece a la luz, lo que sale a la luz, lo que se manifiesta a la luz. Los conceptos de conocimiento en la cultura indoeuropea son conceptos de la vista. En cambio, los conceptos para conocimiento en la cultura semita son conceptos del oído. Son distintas culturas. Por ejemplo, en alemán, Wissen es ver, Wissenschaft es ciencia. Vita viene de vida, video. ¿Qué es video? Lo que se ve. La vida es algo que es visto. Entonces, fíjense, el feto no es visto. Y si yo no lo puedo ver al feto, entonces, ¿qué pasa con el feto? Si la vida es vista y yo al feto no lo veo, entonces el feto no vive. Por eso es la metafísica de la presencia, está presa de la cultura de la vista. ¿Quién dice eso? Heidegger. Por eso Heidegger cuestiona las metafísicas de la presencia. ¿Se dan cuenta? Porque han caído en la estructura ocular de la existencia. ¿Y quién cuestiona eso? San Agustín. Lo dice Heidegger en el parágrafo 14 de Ser y Tiempo. Entonces nosotros, entendiendo esa estructura visual de la vida, entendemos que solo el aborto puede ser legítimo en la cultura indoeuropea. Por eso los grandes indoeuropeos como Platón y Aristóteles estaban a favor del aborto. Y nosotros queremos defender la vida desde la cultura griega y con filosofía griega. Y se puede, pero tenemos un pensamiento mucho más consistente y mucho más íntegro para defender la vida, que es el pensamiento semita. Los semitas son los verdaderos amantes de la vida. Los griegos no amaban la vida. ¿Ustedes leyeron algún texto de Platón a favor de los pobres? ¿En qué texto Platón dice que hay que darle de comer al pobre? En ninguno, ¿no? Aristóteles está preocupado por la pobreza, por la violencia de las mujeres, en contra de las mujeres, ¿no? ¿Por qué no? Porque a Platón y Aristóteles el excluido no es un tema ético, el marginado, el excluido, no es un tema ético. Pero para nosotros, que tenemos a un Dios que es semita, el problema, porque Dios es semita, Jesucristo es semita, Jesucristo es un semita. El problema del otro es fundamental. Por eso voy a terminar
porque vamos a seguir, ¿no? Recuerden, ¿en qué página nos quedamos? Bueno, ahí nos quedamos, en la página esa, no sé, no dice el número. Página 108. 109. 109. 109, ahí que... Ahora, ahí está, interesante, ¿no? Dice el obispo metodista que integró la CONADEP, Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, porque la iglesia metodista fue la única iglesia en la Argentina que en plena dictadura militar se encargó de denunciar nacional e internacionalmente los abusos en contra de los derechos humanos, ¿no? Mientras que la jerarquía de la Iglesia Católica hacía acuerdos con Videla, con Galtieri, con Macera y con los grandes dictadores, ¿no? Pasó lo contrario en Chile. En Chile, la Iglesia Católica combatió la dictadura y la Iglesia Evangélica lo apoyó a Pinochet. De hecho, Pinochet cambió el Te Deum en Chile, y el Te Deum en Chile no se hace en la Iglesia Católica, sino en la Iglesia Evangélica. Porque en Chile, la Iglesia Evangélica fue la que sostuvo la dictadura. En cambio, en la Argentina, fue la Iglesia Católica la que apoyó la dictadura, ¿no es cierto? Y la Iglesia Metodista fue la que combatió y fue la que recibió a miles de refugiados chilenos a través de lo que se llamó CAREF, Comisión para el Refugiado, donde miles de refugiados chilenos de la dictadura de Pinochet se refugiaron en los templos metodistas. Entonces, ¿qué dice el obispo Federico Pagura? Dice, mi hambre es un problema material. El hambre de mi prójimo es mi problema espiritual. Yo lo pondría en la Biblia, esa frase yo la pondría en la Biblia, no sé, pondría, qué sé yo, no sé, Salmo 411 y pondría esa frase de Pagura, porque claro, mi hambre es un problema material, ¿o no? ¿O no? Si yo tengo hambre, es un problema material. ¿Qué me duele a mí cuando tengo hambre? Me duele la panza, nada más. Pero cuando mi hermano tiene hambre, cuando mi prójimo tiene hambre, ¿qué me duele? Me duele el alma, me duele el espíritu, porque el hambre de mi prójimo es un problema espiritual. ¿Se entiende? La iglesia metodista es una iglesia muy comprometida con los temas sociales. Por eso, una de las frases del fundador del metodismo, que es John Wesley, dice: no tengo temor de que el pueblo metodista deje de existir alguna vez. Mi temor es que permanezca como una forma de religión vacía, y tal será el caso a menos que se mantenga firme, obrando las buenas nuevas de Jesucristo para los pobres, en toda circunstancia que le toque transitar. Entonces, el trabajo del metodista es siempre estar a favor del marginado, a favor del excluido, y entender que Dios está con aquellos que la misma iglesia está marginando. Dios está con aquellos que la misma iglesia está combatiendo. Dios está a favor de aquellos que la misma iglesia está odiando, ¿no es cierto? Entonces, tienen que entender esa estructura del pensamiento cristiano, esa estructura del pensamiento de Dios. Cada vez que ustedes como cristianos marginan a otro, Dios está con ese que ustedes están marginando. Entiendan eso de una sola vez. Ese es el pensamiento de Dios, es así. Aparece el fariseo en el altar y mirando hacia el cielo, dice: Señor Dios, te doy gracias. Y hablaba consigo mismo, dice Lucas, ¿no? El fariseo hablaba consigo mismo, dice, y decía: Dios, te doy gracias, porque no soy como este publicano. Yo doy la menta y el comino, diezmo todo lo que tengo y ayuno 3 veces a la semana. Y se jacta, ¿no? ¿Por qué? Porque se está totalizando el fariseo. Y está generando una marginación ¿en quién? En el publicano. Gracias, Señor, yo soy justo porque yo no soy como el publicano. Yo merezco la salvación, el publicano no la merece. Está generando la totalidad y la exterioridad. ¿Y qué dice el publicano? No levantaba la cabeza, se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, que yo soy pecador. No merezco tu gracia. ¿Y qué dice Jesús? Les digo que fue justificado el publicano y fue condenado el fariseo.
¿Por qué? Porque el fariseo se exaltó, y aquel que se exalte será humillado. ¿Ah? Cuando ustedes dicen, no, nosotros los católicos somos los que tenemos, la Santa Madre Iglesia Católica es la que tiene la verdad, y Dios nos mira a nosotros porque Pedro le dio la llave a Pedro, y nosotros somos los que tenemos todo. Bueno, en ese momento vos como iglesia te estás exaltando. Y cuando vos como iglesia te exaltas, Dios te va a humillar. Y si vos te humillás, Dios te va a exaltar. Entonces lo que tenés que hacer es humillarte, no exaltarte. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que hacer. No solamente con fe, la fe judía, la fe reformada, la fe luterana, la fe anglicana. Cada vez que alguien diga, yo soy testigo de Jehová, y si vos no sos testigo de Jehová, sos un hereje, y te vas a condenar, y sos un apóstata, y no conoces a Dios, y sos enemigo de Dios, y vos sos del diablo. Y vos... Bueno, cuando alguien les diga eso, quédense tranquilos que Dios lo va a humillar. Cuando alguien se coloque en esa soberbia, y con esa soberbia se exalte a sí mismo, quédense tranquilos que Dios lo va a humillar. Porque es así, porque el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Por eso, ojo con la estructura de la soberbia, ojo con la autosuficiencia, ojo con pensar que en tu religión está el oro y el moro. Ojo, porque esa estructura no es una estructura de Dios, es una estructura del pecado. La estructura del pecado es la que te hace pensar que en tu religión está todo, y que el que no practica tu religión no tiene nada. Esa es la estructura del pecado. Es el pecado el que te enseña eso. Es la carne la que te hace pensar así. No es Dios ni el Espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando generamos la totalidad, generamos la exterioridad. Y cuando generamos la exterioridad, fruto de que nuestra totalización deja mucha gente afuera, Dios está con el que quedó afuera. El que quedó afuera de la iglesia, el que quedó afuera del Estado, el que quedó afuera de las leyes. Vean la teoría de la excepción de Giorgio Agamben, por ejemplo, ¿no? El estado de excepción de Agamben. Lean la excepcionalidad en Rancière, lean la otredad en Derrida, lean el rostro del otro en Levinas, lean la alteridad en Buber, y van a entender cómo ellos nos ayudan a entender en las escrituras esta idea de que Dios está siempre con el que quedó afuera del sistema. Siempre Dios está con el que quedó afuera del sistema. Entonces, si vos haces de tu religión un sistema que deja afuera a alguien, un sistema que condena, de un sistema que excluye, de un sistema que margina, vos perteneces a una iglesia de la dominación. Y vos no tenés que pertenecer a un cristianismo de la dominación. Vos tenés que pertenecer al cristianismo de la liberación. Y el cristianismo de la liberación es aquel que va a abrazar al que quedó afuera. No el que los aplaude a los que los dejaron afuera, sino al que va a buscar al que está afuera, al que va a buscar al excluido, al que va a buscar al marginado. Ese es el pensamiento hebreo. Los semitas piensan así. Y Jesucristo no era un griego. El griego no integra al que está afuera. El griego lo condena. El griego dice, si vos sos griego, sos civilizado. Y si estás afuera de Grecia, sos un bárbaro. ¿Ven? ¿Ven el trato que le da el griego al extranjero? No es el mismo trato que le da el semita. Y nosotros no tenemos un Dios griego, tenemos un Dios hebreo. Nuestro Dios no es la metamorfosis de Zeus. Nuestro Dios es hebreo. Nuestro Dios es el Dios de los hebreos. Entonces, en buena hora, si el catecismo católico dice lo mismo, es porque el catecismo católico sigue el pensamiento hebreo. Y en buena hora, yo lo felicito. Entonces, ¿será que muchos católicos no leen el catecismo? Eso podrá pasar. Entonces, ¿no? Entonces, católicos, a leer el catecismo. A leer el catecismo católico. Porque ahí está el pensamiento hebreo. Porque si la idea no es hebrea, entonces sí, significa que tiene otra cultura. Y pasa que la Biblia fue escrita en el horizonte del pensamiento hebreo, porque nosotros somos judeo-cristianos, no somos heleno-cristianos, ¿se entiende? Somos judeo-cristianos. Y Marx es un judeo-semita. Entonces, desde el humanismo semita, nosotros podemos dialogar con el humanismo cristiano. Nosotros somos
humanistas cristianos y dialogamos con el humanismo semita y con el humanismo protestante, el pensamiento metodista. Entonces, metodistas, Marx y cristianos, católicos, podemos dialogar tranquilamente en el terreno del humanismo. ¿Qué es el humanismo? Que la vida del hombre es sagrada. Eso es el humanismo, que la vida es sagrada, que la vida no se toca. Eso es la democracia también, ¿no? La democracia consiste en que la vida del hombre es sagrada. Por eso la democracia está en contra de las dictaduras, está en contra de los totalitarismos, está en contra de los absolutismos. Porque solamente en democracia, con la democracia se come, se vive y se educa, decía un gran político argentino que fue presidente, Raúl Alfonsín, ¿no? Sin la democracia no hay respeto a la vida, ¿se entiende? Entonces, vamos a defender la vida en democracia. No vamos a defender nunca las dictaduras, no vamos a defender nunca los totalitarismos, ¿sí? Y con eso le hacemos un homenaje al pensamiento hebreo, al pensamiento de Marx y al pensamiento humanista. Bueno, espero que hayan disfrutado la clase, que hayan disfrutado la clase. Yo sé que en la clase a veces los confronto mucho con ideas, porque yo sé que todos venimos con prejuicios, y pensar no es reorganizar los prejuicios, pensar no es reacomodar los prejuicios, pensar es desarmar los prejuicios. ¿A través de qué? Del pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es el que va a la fuente, el que va a los textos, el que trata de acceder a la verdad de las cosas. Porque en épocas de posverdad, decir que hay verdad es revolucionario. Y nosotros somos revolucionarios, porque creemos en la verdad. Entonces, desde esa verdad, desde esa fidelidad a lo que han dicho los filósofos, y no a lo que dicen los filósofos, es que nosotros vamos a seguir dando esta batalla de la verdad con amor. No se olvide nunca de eso, es verdad con amor. No es amor sin verdad, no es verdad sin amor, es la verdad en amor. Eso es lo que siempre vamos a predicar, y siempre vamos a combatir a aquellos que en nombre de la verdad excluyen, y a aquellos que en nombre de la verdad generan la exterioridad, la marginación, la exclusión, porque ningún ser humano, bajo ningún aspecto, se puede sentir apartado del amor de Dios. Ningún ser humano tiene que sentirse fuera del profundo amor que Dios le tiene a los hombres, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar siempre, que Dios ama a todo ser humano. Así que bueno, les mando un caluroso abrazo, espero que estén muy bien, y nos vemos porque quedan muchas más clases, no queda solo una o dos, vamos a tener muchas más clases porque son un grupo que a mí me gusta mucho tener y que disfruto mucho de dar clase con ustedes, ¿sí? Así que bueno, les mando un fuerte abrazo y que Dios